Tú no le temes al fracaso. Le temes a darte cuenta de que, en el momento decisivo, tu propia mente puede destruirte. Esa voz que te hace dudar, callar y sentirte inferior no apareció por accidente. Y si no entiendes cómo opera, seguirás saboteando tu vida en silencio. La inseguridad mental no es simple timidez, ni una etapa pasajera, ni un detalle menor de la personalidad. Es una forma de esclavitud interior. Te hace depender de la opinión ajena. Te vuelve frágil ante el rechazo, te roba presencia, te obliga a sobreactuar o a esconderte. A veces se disfraza de perfeccionismo, otras veces de prudencia. En ocasiones parece humildad, cuando en realidad es miedo. Y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde la defensa en lugar de vivir desde la convicción. Tú conoces esa sensación. Quieres avanzar, pero dudas. Quieres hablar, pero te corriges antes de pronunciar una idea. Quieres intentarlo, pero imaginas el fracaso antes de dar el primer paso. Tu mente construye tribunales antes de que exista un juicio real. Y entonces no luchas contra el mundo. Luchas contra interpretaciones, fantasmas, posibilidades. Ahí fracasa la mayoría. No porque sean incapaces, sino porque intentan resolver la inseguridad, atacando sus síntomas y no su raíz. Buscan aprobación en lugar de carácter. Buscan confianza instantánea en lugar de disciplina interior. Buscan sentirse listos, cuando la verdadera fortaleza nace precisamente al actuar sin esa garantía. Los estoicos comprendieron algo esencial. El sufrimiento humano crece cuando confundimos lo que depende de nosotros con lo que no. Epicteto lo dijo con una claridad que sigue golpeando siglos después. No nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Esa frase no es un consuelo poético, es una advertencia. Tu inseguridad no proviene solamente de lo que vives, sino de la interpretación que repites hasta convertirla en identidad. No te destruye un error. Te destruye la idea de que ese error demuestra que no vales. No te hiere una crítica. Te hiere la creencia de que toda crítica define tu lugar en el mundo. Y aquí empieza el camino real para eliminar la inseguridad de tu mente. No maquillando tu debilidad, sino entrenando tu percepción, tu disciplina y tu carácter hasta que la voz de la duda pierda autoridad. No se trata de convertirte en alguien frío o invulnerable. Se trata de dejar de ser gobernado por pensamientos que no han demostrado merecer el mando. Primer principio. Distingue entre hechos y narrativas. La mente insegura mezcla ambos hasta no saber dónde termina la realidad y dónde empieza la interpretación. Un hecho es que alguien no respondió tu mensaje. La narrativa insegura dice que te ignora, que no le importas, que hiciste algo mal, que siempre terminas siendo insuficiente. Un hecho es que cometiste un error en una presentación. La narrativa insegura afirma que eres incompetente, que todos lo notaron, que jamás podrás destacar. Observa la violencia de ese mecanismo. Un evento limitado se transforma en una sentencia global. Marco Aurelio insistía en volver una y otra vez a las cosas tal como son, sin adornarlas con dramatismo innecesario. Esa práctica es una forma de higiene mental. Cuando separas el hecho del relato, recuperas poder, porque no siempre puedes controlar lo ocurrido, pero sí puedes examinar la historia que estás fabricando alrededor de ello. Y muchas veces descubrirás que tu sufrimiento no viene del acontecimiento, sino del exceso de significado que le has concedido. Hazte una pregunta brutalmente honesta. ¿Qué sé con certeza y qué estoy suponiendo? Esa sola pregunta puede desarmar horas de ansiedad. La inseguridad se alimenta de interpretación automática. La fortaleza nace de observación rigurosa. Y aquí aparece una verdad incómoda. Tu mente no siempre dice la verdad solo porque habla con tu voz.
Muchas personas obedecen sus pensamientos como si fueran oráculos, cuando en realidad son ecos de viejas heridas, comparaciones, rechazos mal digeridos y hábitos de percepción deformados. Creer cada pensamiento es una forma de ingenuidad. Examinarlo es el comienzo de la libertad. Segundo principio: deja de pedirle a la aprobación externa lo que solo puede darte el respeto propio. La mente insegura vive pendiente de señales, una mirada, un gesto, un elogio, una ausencia. Depende del exterior para regular su valor interno. Ese es un pacto peligroso, porque te vuelve rehén de variables que nunca controlarás. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Hoy encajas, mañana incomodas. Si construyes tu estabilidad sobre eso, vivirás en permanente temblor. Séneca advirtió que quien busca agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. No puedes eliminar la inseguridad mientras sigas negociando tu identidad con cada persona que te observa. Hay una diferencia radical entre escuchar retroalimentación y vivir mendigando validación. La primera fortalece, la segunda degrada. Tal vez has intentado verte más seguro modificando tu imagen, cuidando más tus palabras, tratando de parecer impecable. Pero si en el fondo sigues preguntándote si eres suficiente según la medida de otros, no has resuelto nada. Solo has refinado tu máscara. Y una máscara, por más elegante que sea, sigue siendo una prisión. El respeto propio se construye de otra manera, cumpliendo tu palabra, sosteniendo principios, soportando incomodidad sin traicionarte, actuando con integridad, incluso cuando nadie te mira. La seguridad real no nace cuando todos te aprueban. Nace cuando tú sabes quién eres y no necesitas ajustar tu esencia cada vez que cambia el clima social. Piensa en esto. Una persona puede ser admirada por muchos y seguir sintiéndose vacía. Otra puede ser cuestionada, incluso incomprendida, y sin embargo mantenerse serena porque ha desarrollado una forma más alta de sostén. La primera vive del reflejo, la segunda vive desde el centro. Entre una mente que mendiga permiso y una mente que se gobierna, hay un abismo. Cruzarlo exige renunciar a una adicción silenciosa, la necesidad de gustar para sentirte digno. Tercer principio: entrena la acción antes de esperar confianza. Este error destruye a multitudes. Creen que primero deben sentirse seguras para actuar, pero la vida rara vez concede ese orden. Lo normal es lo contrario. Actúas con duda, repites con disciplina y la confianza aparece como consecuencia. La inseguridad odia esta verdad porque preferiría esperar una certeza perfecta que nunca llega. Epicteto enseñaba que ninguna gran cosa se crea de golpe. Eso incluye la estabilidad interior. No vas a despertar un día libre de inseguridades por una revelación emocional. Vas a volverte más fuerte al exponerte gradualmente a aquello que hoy te intimida. Hablar aunque tu voz tiemble. Decidir aunque no controles cada variable. Mostrarte aunque no te sientas completamente preparado. La mente insegura busca garantías. La mente disciplinada construye capacidad. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando dependes de sentirte confiado para actuar, quedas inmóvil. Pero cuando entiendes que la acción es el taller donde se forja la confianza, comienzas a transformarte. Mira cualquier área donde hoy te sientes sólido. Probablemente no empezaste sintiéndote capaz. Empezaste torpe, incómodo, dudando, pero repetiste. Y la repetición educó a tu sistema nervioso. Lo que antes parecía amenaza se volvió familiar. Lo que antes generaba vergüenza se volvió una habilidad en desarrollo. La seguridad, entonces, no fue un regalo. Fue una consecuencia. Este punto exige coraje porque humilla al ego,
Significa aceptar que para dejar de sentirte pequeño, primero tendrás que tolerar momentos en los que efectivamente te sentirás pequeño. No hay atajo limpio hacia la fortaleza. La dignidad no consiste en evitar la incomodidad, sino en atravesarla sin abandonar tu dirección. Cuarto principio: endurece tu mente reduciendo el dramatismo. Esto no significa reprimir emociones ni fingir indiferencia. Significa dejar de magnificar cada dificultad como si fuera una prueba definitiva sobre tu valor. La inseguridad prospera en una mente que exagera. Un comentario se vuelve humillación. Una demora se vuelve rechazo. Un error se vuelve identidad. Y así, la vida entera adquiere un tono de amenaza. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo una y otra vez que muchas de las cosas que alteran al ser humano no son más que impresiones temporales. Esa práctica tiene una potencia inmensa: reducir el tamaño imaginario de los problemas, no para negarlos, sino para verlos con proporción. Una mente sin proporción se convierte en una mente vulnerable. Pregúntate con calma: ¿esto es realmente devastador o solo incómodo? ¿Es una herida profunda o una molestia que mi ego está inflando? La mayoría de los conflictos que alimentan tu inseguridad no te destruyen. Solo hieren una imagen idealizada de quién creías que debías ser. Y cuando esa imagen cae, te sientes expuesto. Pero en esa exposición también hay verdad. Tal vez no necesitas proteger tanto una imagen. Tal vez necesitas fortalecer a la persona real. Reducir el dramatismo es un acto de madurez. Es dejar de narrarte como víctima central de cada escena. Es recordar que puedes experimentar vergüenza sin volverte indigno, fracaso sin volverte inútil, rechazo sin volverte invisible. Nada de eso define tu esencia, a menos que se lo permitas. Hay una libertad inmensa en dejar de convertir cada tropiezo en tragedia, porque entonces el error vuelve a ser lo que siempre debió ser: información, entrenamiento, realidad humana. Quinto principio: construye una identidad basada en virtud, no en imagen. Este es el núcleo más profundo del estoicismo y una de las medicinas más poderosas contra la inseguridad. Si tu valor depende de parecer fuerte, inteligente, atractivo o exitoso, vivirás tenso. Siempre habrá alguien mejor, más visible, más celebrado. Siempre habrá un espejo dispuesto a humillarte. Pero si tu identidad descansa en la virtud, en tu honestidad, tu templanza, tu disciplina, tu coraje, tu justicia, entonces tu centro deja de depender del espectáculo. Séneca y Epicteto coincidían en que el bien verdadero del ser humano no está en lo externo, sino en la calidad de su carácter. Esa idea no suena moderna, pero es profundamente liberadora, porque te devuelve al terreno donde sí puedes trabajar. Tal vez no controlas del todo cómo te perciben, pero sí puedes controlar si actúas con rectitud. Tal vez no decides todas las circunstancias, pero sí decides con qué espíritu las enfrentas. Cuando una persona vive para proteger su imagen, se vuelve frágil. Miente para no quedar mal. Se calla por miedo. Exagera logros. Se compara compulsivamente. Interpreta la vida como un escaparate. En cambio, quien vive desde la virtud puede estar en silencio sin sentirse menos. Puede reconocer errores sin derrumbarse. Puede aprender sin resentimiento. Esa clase de persona no necesita aparentar tanto porque está ocupada construyéndose de verdad. Aquí está una de las claves más severas y más nobles. No te preguntes constantemente cómo te ves. Pregúntate quién te estás volviendo. Esa pregunta reorganiza la mente. La imagen busca impacto. La virtud busca consistencia. La imagen necesita testigos. La virtud resiste incluso en soledad. Y solo lo segundo produce una seguridad que no se quiebra con facilidad.
La vida cambia cuando dejas de obsesionarte con parecer suficiente y empiezas a dedicarte a ser íntegro. En ese momento, la inseguridad comienza a perder alimento. Sexto principio. Acepta que nunca eliminarás toda duda, pero sí puedes dejar de obedecerla. Muchas personas se sienten derrotadas porque esperan llegar a un estado mental perfecto, sin miedo, sin vacilación, sin conflicto interno. Eso no es madurez. Eso es fantasía. Incluso las mentes fuertes conocen la duda. La diferencia es que no se arrodillan ante ella. La inseguridad no desaparece por completo, como si fuera una enfermedad extirpada de una vez para siempre. A veces regresa en nuevas etapas, con nuevos rostros, en contextos más exigentes. Pero cuando has trabajado tu carácter, ya no la confundes con una autoridad. La escuchas, la observas, y aún así eliges. Ese es el verdadero dominio de sí. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también mostró en la disciplina de sus reflexiones que el pensamiento puede ser educado. No tienes que aceptar como destino el primer impulso de tu mente. Puedes formar una respuesta más alta. Puedes decirte, sí, siento temor, pero actuaré con dignidad. Sí, percibo duda, pero no entregaré mi dirección. Sí, mi ego se inquieta, pero no permitiré que gobierne mis decisiones. Eso es fortaleza. No la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantenerte recto dentro de él. Tal vez esperabas una fórmula rápida para dejar de sentir inseguridad, pero las soluciones rápidas suelen ser apenas sedantes para un problema profundo. Lo que de verdad transforma es más exigente y precisamente por eso más valioso. Ver con claridad, pensar con rigor, actuar con disciplina, vivir con virtud. No es espectacular, es superior. Y entonces sucede algo notable. La mente que antes temblaba por todo empieza a volverse más sobria. Ya no corre detrás de cada aprobación. Ya no interpreta cada silencio como rechazo. Ya no se derrumba por cada error. Descubre una forma distinta de habitarse. Más firme, más limpia, más libre. Eliminar la inseguridad de tu mente no significa convertirte en piedra. Significa convertirte en alguien menos manipulable por sus miedos. Alguien que ha entendido que el valor no se concede desde fuera, que el pensamiento debe ser examinado, que la acción educa, que la virtud sostiene y que la serenidad no nace de controlar el mundo, sino de gobernarte a ti mismo. Recuerda esto con toda la seriedad que merece. No eres débil por sentir inseguridad. Te vuelves débil cuando la conviertes en guía. No eres pequeño por dudar. Te empequeñeces cuando haces de esa duda una identidad. La mente puede ser un amo cruel o un instrumento noble. La diferencia está en si la dejas divagar sin disciplina o si la entrenas con conciencia. Hoy puedes empezar de una manera simple, pero decisiva. Observa tu pensamiento sin someterte a él. Deja de mendigar en otros la confirmación que debes construir en tu conducta. Haz lo que debes hacer aunque no te sientas listo. Reduce el drama. Elige la virtud sobre la apariencia. Y cuando la duda vuelva, porque a veces volverá, no la trates como a un rey. Trátala como a una visita que no decide por ti. Esa es la salida. No una euforia momentánea, sino una arquitectura interior más sólida. No una máscara de seguridad, sino una presencia real. No la arrogancia del que presume invulnerabilidad, sino la serenidad del que ya no necesita demostrar tanto. Porque al final, la mente insegura busca protección. La mente sabia busca verdad. Y cuando eliges la verdad, aunque incomode, aunque exija,
aunque desmonte viejas ilusiones, comienzas a recuperar una fuerza que nadie puede regalarte y casi nadie puede arrebatarte. Camina con eso. No con prisa, pero sí con firmeza. No esperes sentirte invencible para empezar. Empieza y deja que el carácter haga su trabajo. Como enseñaron los estoicos, no controlas todo lo que llega a tu vida, pero sí puedes decidir qué clase de alma responderá cuando llegue. Y esa decisión, sostenida día tras día, es el fin de la inseguridad como tiranía. Que tu mente deje de ser un campo de sospecha y se convierta en una fortaleza sobria. Que tu valor no dependa del ruido del mundo. Que tu paz no se arrodille ante la opinión ajena. Y que cuando vuelvas a mirarte en silencio, ya no encuentres a un enemigo oculto, sino a un hombre o una mujer que por fin ha aprendido a gobernarse.